Dios amoroso, Padre eterno, gracias, Señor, te damos por tu misericordia una vez más, por la oportunidad que nos das de estar reunidos para poder escuchar tu palabra. Porque cuando tu palabra, Señor, es expuesta, sabemos que algo sucede en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos redarguye, que nos confronta, que nos anima, que nos hace reflexionar, recapacitar cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero cuando tu iglesia está, Señor, nos confronta de una manera diferente. Cuando estamos reunidos como cuerpo, sentimos esa necesidad, Señor, de cambiar, de agradarte, de saber que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene una función tan importante para ti. Así que, Padre, permítenos estar atentos a tu voz y que tu palabra, Señor, haga ese efecto transformador en nuestra vida, en la vida de tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, sabemos que desde el principio Adán, como el varón, como el hombre, porque recordemos que Adán fue creado primero, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que las mujeres no pueden estar sobre los hombres. Ese es un principio elemental, porque Dios creó primero al hombre, con un propósito, que fuéramos cabeza de hogar, que fuéramos esos hombres que pudiéramos dar un ejemplo, cubrir, proteger, tantas cosas que los hombres deberíamos de hacer. Que no lo hagamos o que no lo hagan muchos, pues eso no quiere decir que la mujer ahora tome las riendas y esté sobre los hombres, ¿no? Hay un plan perfecto y lo hemos visto a través de la historia, mis hermanos, que desafortunadamente todo esto que estamos viviendo de transformación en las sociedades es porque el hombre ha dejado de cumplir con su propósito. Y es obvio que las mujeres no se van a quedar esperando a que los hombres hagan las cosas, ellas lo van a hacer. Y hemos visto a través de la historia que mujeres muy capaces y mujeres que han sido brillantes en todos los terrenos, pero hay un orden, Dios creó un orden. Así que en este Adán, que también cometió pecado de desobediencia, en todo género humano desciende de él, por lo menos para nosotros los creyentes. Por lo tanto, a partir de él, de ese pecado, quedó destituido de la gracia de Dios. Es decir, el pecado que él cometió fue echado, fue lanzado del Edén, y por tal motivo, muerte espiritual. Recordarán cuando le dijo: si comieses de ese árbol del bien y del mal, morirás. Entonces muchos dicen: no, pues no se murió porque todavía anduvo mucho tiempo errante. No, pues sí se murió, fue una muerte espiritual. ¿Cuál es? Estar separado de Dios. Así que ahí inicia la muerte espiritual para Dios, eternamente muerto en el pecado, totalmente vacío de la vida, vacío de la imagen de Dios, de toda justicia y santidad. Todo ser humano nacido en este mundo, entonces, lleva ahora la imagen del pecado. Es decir, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Efesios, capítulo 4, 17 al 32. Y es la exhortación que nos hace esta tarde. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que predicaron toda sensibilidad, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe usted lo que es lascivia? La lascivia es el deseo excesivo, es el apetito a cosas de la carne, cosas pecaminosas. Y dice con avidez. Avidez significa ansia o deseos fuertes. Entonces dice a tener deseos
excesivos, apetito excesivo, para cometer con ansia o con deseos fuertes toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por él el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, ahí vemos, hermanos, muy bueno que usted anote esta cita, esta porción, y ahí usted podrá ver si usted realmente, para los que ya se bautizaron, para los que ya estaban en Cristo, si usted realmente ha tenido cambios sustanciosos. Nos habla de la ira, ¿verdad? Que no pequemos, estando todo el día pequéis, pero no, eso no se convierta en ira. Ninguna palabra corrompida hable de su boca, ¿verdad? ¿Cómo está usted ya con sus groserías, con sus malas palabras, dobles sentidos, albures, etc., ¿verdad? Gente que le gusta hablar en doble sentido. El que hurtaba, dice, ya no hurte, ahora póngase a trabajar. Dice, no deis lugar al diablo, porque sabemos que todas estas cosas son pequeñas ventanitas o rendijas por donde el enemigo va a tomarnos y va a sacudirnos y a hacernos avergonzar, y que la gente se avergüenza del Evangelio por nuestra forma de vivir. Por eso recordarán, ¿verdad?, con Nicodemo, que le dice que era necesario nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Por eso, siendo nacidos de pecado, nos es necesario a todos nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de mujer ahora debe nacer ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Cómo debe una persona entonces nacer de nuevo? ¿Cuál es la naturaleza del nacimiento? Nos advierte Jesús ahí en esas palabras a Nicodemo: nadie sabe cómo obra el Espíritu Santo en el alma. Lo hemos platicado. Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu de diferente manera. Acuérdese la palabra pneuma, que significa espíritu o viento, y dice que nadie sabe a dónde viene ni a dónde va, y cómo va obrando en el espíritu de cada uno de nosotros. ¿Cuál es entonces la manera de medir si el Espíritu de Dios está manifestándose en cada uno de nosotros? Así que todo el que es nacido del Espíritu, y mire, la expresión nacido de nuevo, ahí en esa conversión donde le habla a Nicodemo, era algo común en esa época, porque la gente también se bautizaba antes de ser circuncidado. Entonces, el escuchar Nicodemo que había que nacer de nuevo no era algo extraño para él. Lo que sí tenía mucho ruido y de alguna manera le hizo extraño es cuando le dijo que nunca había oído escuchar que tenía que nacer del Espíritu, porque del agua pues la gente se bautizaba, y también como lo hizo Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero cuando le dice tienes que nacer de Espíritu, este sentido sí tiene una analogía al nacimiento natural.
Antes de nacer, pues ya tenemos ojos, ¿no? Pero ¿qué pasa? No vemos. Tenemos los sentidos, pero aún imperfectos. No tenemos conocimiento de lo que hay en el mundo, ni entendemos absolutamente nada. Estamos en el vientre de nuestra madre y ahí tenemos nuestros ojos, pero no sabemos qué es lo que está pasando fuera. Solo al nacer se dice que ha comenzado la persona a vivir. Por eso hay tanto debate con las personas con lo del aborto, ¿eh? Porque dicen, no, pues no tiene vida. ¿Cómo? Bueno, no tiene vida, pues tiene un corazón y late, y nosotros sabemos que desde la concepción, pero hay ese gran debate porque no ha comenzado a vivir y dicen que no tiene vida, de una manera totalmente diferente a lo que antes hacía. Entonces, cuando una persona está en un estado, llamémoslo así, natural, antes que haya nacido de Dios, no tiene ninguna relación con Él, así como el bebé no tiene ninguna relación con el mundo, pero ya está ahí, tiene ojos, tiene corazón, tiene cuerpo, pero aún no nace, no tiene ningún conocimiento de qué está pasando, si la crisis, si hay violencia, si va a haber comida o no para él, si su madre lo querrá o no. Él no sabe absolutamente nada, pero ya está en el vientre. Así es cada uno de nosotros cuando no hemos nacido aún en el Espíritu. Es decir, no tenemos ninguna relación con Dios. Estamos muertos en el Espíritu. No tenemos un verdadero conocimiento de las cosas de Dios, y mucho menos de las espirituales, y mucho menos de las eternas. Aún sea un ser humano vivo, es un cristiano muerto. ¿Sí me explico? La persona está viva, pero para muchos de nosotros son personas muertas, porque no han vuelto a nacer, no han nacido del Espíritu. Muchos, y yo creo que el 90 o 99% de las personas ya han sido bautizadas desde chiquitos, ¿o no? Tal vez los bautizó sus padres, sus familiares, sus abuelos, pero no han nacido de nuevo a esa comunión y esa relación verdadera con Dios. Por tanto, como es nacido de Dios, cuando la persona es nacido de Dios, comienza un cambio en todos los aspectos. La persona que nace de nuevo tiene que dar frutos. Es decir, las personas tienen que ver algo diferente en ti. Si tú ya te bautizaste, si tú ya aceptaste a Cristo, si tú ya estás en los caminos del Señor y nadie ve cosas buenas en ti, pues aguas, porque entonces no estás dando frutos. Algo está pasando en tu vida cristiana. Acompáñame a segunda carta de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire qué interesante. Es decir, se abren los ojos del entendimiento. Esto significa que al ser perdonado puedes acercarte ahora a Dios nuevamente. ¿Por qué? Porque veníamos destituidos. No había posibilidad de que nosotros tuviéramos una relación con Dios, porque lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque es muerte. Estábamos completamente muertos. Así que podemos acercarnos nuevamente a Dios. Es esa reconciliación que Dios habla a tu corazón y puedes sentir en tu corazón el poderoso obrar de Dios a través de su Espíritu. Cómo va regenerando tu vida, tus pensamientos, nuestra mente. Esto quiere decir que siente interiormente y es sensible a la gracia. Dice, basta su gracia, ¿no? Pero una persona no puede recibir algo que no sabe ni para qué es, como para qué vas a recibir un don o algo si no sabes ni para qué lo vas a usar. Dios nos va a dar conforme a su misericordia, pero también cuando la persona está dispuesta a usarlo, lo quiere y lo anhela. Mi hermana lo expresó muy claro en su oración. Debemos de anhelar los dones que están dispuestos para quien realmente quiera tenerlos y utilizarlos. Es decir,
que siente interiormente sensible a la gracia, siente y sabe que siente. Porque muchas veces sientes, pero no sabes que estás sintiendo. En Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la paz que no entendemos porque nos sobrepasa. O sea, aquel que quiera entender, cuando tú sientes una paz tan hermosa, que te sientes tan feliz, pues la gente te puede preguntar, oye, ¿por qué estás tan contenta? Pues no sé decirte. Pues no hay forma de explicarle a una persona cuando Dios se está moviendo en ti, cuando Dios se está manifestando, porque se sobrepasa nuestro entendimiento, no lo podemos comprender. Muchas veces se siente tal gozo de Dios que es algo glorioso, es algo inefable. No sé si usted se ha sentido de tal manera que hasta siente ganas de llorar, de tan feliz que se siente, de tan pleno, tan dichoso, tan lleno de Dios, porque siente el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón y de alguna manera por el Espíritu de Dios que le fue dado. Porque a veces pensamos en lo del corazón, ¿verdad? Como esa parte, esa carne, ese músculo, pero no hablamos de ahí, hablamos del Espíritu, cuando Dios te lo da, y todos tus sentidos espirituales son ejercitados. ¿Para qué? Para el discernimiento del bien y del mal. Si tú estás lleno del Espíritu, es mucho más fácil que tú puedas comprender cuando hay cosas del maligno, cuando hay situaciones, ¿verdad?, que se te presentan y que para ti pueden ser unas grandes oportunidades, pero el Espíritu Santo, hay algo dentro de ti que te dice, aguas, ¿no? Como que suena raro esta oferta, como que suena raro lo que te dice ese hombre, como que suena raro. Obviamente cuando estás en la carne, pues no hay forma de discernir. Por supuesto que va a ganar la carne y vamos a tomar malas decisiones mediante el uso entonces de este discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Crece diariamente el conocimiento, porque una cosa es llenarnos de letras, mis hermanos, pero que dice que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces es a través del Espíritu. Por supuesto que hay que memorizar, que hay que aprender, pero si no, va a ser únicamente letra muerta repetida. Es muy claro, allí en el desierto Satanás fue a decirle a Jesús con las Escrituras. Ese no estaba lleno del Espíritu de Dios, sin embargo utilizó las Escrituras. Los enemigos van a utilizar hasta todas las herramientas, hasta la propia palabra, para confundirnos. Pero si nosotros leemos en Romanos 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado en tu corazón, en mi corazón. Dios derramó su corazón en ti. Y todos sus sentidos espirituales son ejercitados, te digo, de alguna manera, en el discernimiento, para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas, guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que dice Jesús que el Consolador, el Espíritu Santo es nuestro Consolador, pero también es nuestro guiador. Cuando tú tienes una duda, dices, ¿qué haré? ¿Y qué ahora qué hago? Ay, pues ponte a orar, ¿verdad? Y dile, Señor, mira esta situación, Espíritu de Dios, Espíritu Santo que moras en mí, guíame, dame certeza en lo que voy a hacer, dame pensamientos de bien y no de mal. Así que ahora podemos decir cabalmente que cuando el Espíritu de Dios vive en ti, Dios le ha vivificado, Dios le ha dado vida, porque antes estábamos en muerte. Entonces vamos a ver qué dice Primera carta de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, que ahora podemos decir cabalmente, mis hermanos, los que hemos sido llenos del Espíritu, que Dios nos ha vivificado mediante el Espíritu. Antes estábamos muertos, mas el Espíritu de Dios nos ha dado vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Así es que es muy importante que nosotros, los que ya hemos sido llenos del Espíritu, comprendamos cabalmente, ¿verdad?, con entendimiento, que necesitamos más del Espíritu Santo, de la llenura, de la dirección, del consuelo del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a la primera carta de Juan 1:3. Dice la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y mediante este intercambio, vemos este intercambio entre Dios y la persona, esta comunión entre el Padre con su Hijo, como por una forma de respiración espiritual. ¿Por dónde respiran los bebés? ¿De dónde respiran? Por el cordón umbilical, ¿no? Cuando están en el vientre. Respiran por la madre. Si la mamá deja de respirar, pues el niño se muere. Es una metáfora, un paralelismo muy hermoso. Nosotros espiritualmente respiramos, mis hermanos, de la respiración de Dios, porque el Espíritu mora en ti. Imagínate, dice que derramó su Espíritu en nuestro corazón. Entonces el corazón de Dios palpita en nuestro corazón, su respiración, ese aliento de vida, cuando sopló sobre la tierra y dice que sopló de su Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso es que es tan valioso y tan importante, y ya lo hemos platicado, que quien blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Imagínate, es tan valioso, tan hermoso el Espíritu de Dios, tan importante, que a veces nosotros ni siquiera lo mencionamos en nuestras oraciones, o no hablamos con Él, o no lo convocamos, lo invitamos, lo incluimos, sino a veces lo descatinamos o lo ignoramos completamente. Por eso es muy importante, dice aquí, que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una respiración espiritual es lo que sustenta la vida de tu alma. Tremendo lo que decíamos: si dejas de respirar, la madre, muere el bebé. Si tú te apartas de Dios, mueres espiritualmente. Es muy hermoso este paralelismo. Vamos a ver Romanos 6:11. Vamos a leer Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás vivo para Dios en Cristo Jesús? ¿Estamos vivos para nosotros o para hacer las cosas que nos gustan? Vive una vida, digamos, una vida que el mundo no conoce, una vida que está escondida con Cristo en Dios. Dios está permanentemente ahí. El Espíritu está respirando sobre tu alma permanentemente, y tu alma está respirando en Dios. La gracia desciende hasta dentro de tu corazón, y la oración y la alabanza ascienden al cielo. Dios derramando de su Espíritu sobre ti, y la oración y la alabanza llegan al Padre. Qué hermoso. Lo que acabamos de hacer no es algo menor, que aunque pareciera, pues es otro día más, ¿no?, de miércoles de oración,
vamos a ir a orar y a cantar. No, viene usted a orar, a hablar con Dios y a alabarlo. Y se cierra el círculo de lo que Él hace toda la semana con nosotros. Darnos su aliento, como para los que pasamos COVID y tuvimos que estar atados a una máquina, a un concentrador o a un oxígeno. Dependíamos de ese dichoso aparatito. De repente me quedé pensando, cuando terminó todo mi proceso del COVID y ya íbamos a entregar la máquina a mi hermana, se fue la luz en el último día donde yo ya me estaba quitando el oxígeno. En ese momento yo recapacité y dije, ¿y si esta cosa se hubiera apagado en plenos días de crisis? Pues me muero. Digo, por la gracia de Dios, tal vez no, pero el oxígeno lo necesitaba. Estás conectado a esa máquina. Los que viven conectados en los hospitales prácticamente viven con una vida artificial por ese oxígeno. Así es nosotros, mis hermanos, como cristianos. El que vive por su carne, el que vive por sus conocimientos, vive despegado de esa máquina. El que vive por el Espíritu es ese soplo continuo que hace que tu alma se goce y se sienta diferente a como vivíamos antes. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el Hijo de Dios crece hasta que alcanza la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ninguno de nosotros va a llegar a ser perfecto en este tiempo terrenal. Nadie va a llegar a ser perfecto. Somos perfectibles, pero fíjese, dice que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la altura, de la estatura, en la plenitud de Cristo. Hacia eso vamos. Cada uno de nosotros tiene que pensar que hoy eres un mejor cristiano que ayer, que hoy eres una mejor persona, un mejor hijo, un mejor esposo, lleno a través del conocimiento de las Escrituras, pero a través de la guianza de su Santo y Divino Espíritu. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado y te preparó a ti, porque dice que tú no escogiste a Dios. Dice Jesús, ¿verdad? Yo los escogí a vosotros. Así que qué gran bendición el haber escogido, pero dice que nos preparó de antemano para que anduviéramos en esas cosas. Los frutos del Espíritu dan buenas obras, las cuales Dios ya había preparado en nosotros. Cuando cada una de ellas fueron creadas en Cristo Jesús. Cuando es renovado en nosotros, mis hermanos, esta fe conforme a la imagen de Dios, en la justicia, en la santidad, en la verdad, nosotros podemos ver esos tres rangos en el cristiano: la justicia, la santidad y la verdad. Hay muchas cosas que tenemos que transformar, pero si tú pones atención en esos tres puntos, que vivas en la verdad, que no seas una mujer o un hombre mentiroso. 2, que vivas en santidad. Si tú vives en santidad, en comunión con el Espíritu Santo, luego entonces el resultado serán la justicia. Busca el reino de Dios y su justicia, y verás que siempre va a ir pegada la justicia con el amor. Esos tres puntos son vitales en la vida de cada discípulo de Cristo, de cada cristiano: justicia, santidad y verdad. Colosenses 3:10. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que cuando el amor del mundo es transformado por el amor de Dios, mire, el orgullo lo cambia ¿en qué? En humildad. La agresión y la violencia en mansedumbre. El odio, la envidia y la maldad en amor sincero, tierno y desinteresado.
En resumen, diremos nacer de nuevo es el cambio mediante el cual la mente terrenal, la mente animal, la mente diabólica, ¿recordada?, se transforma en el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muchas personas, no sé si alguno de los que estamos aquí, pero hemos visto personas que se dedicaban a la brujería, eran satánicos, eran asesinos. Bueno, podríamos decir nosotros de lo peor para nuestros ojos. Y sin embargo el Señor los rescató. Muchos se hicieron pastores y son predicadores y son miembros activos en las iglesias transformados. Qué increíble es que ese cambio de una nueva criatura, ese cambio mediante el cual la mente terrenal es transformada por la mente de Cristo. Eso es lo que el Señor dice en la Escritura. Esta es la naturaleza del nuevo nacimiento. Así, todo lo que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, se manifiesta claramente cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento. Y ahí es donde te voy a preguntar esta noche si realmente tú has nacido de nuevo. En esta semana le he preguntado si recibió el Espíritu, si cuándo lo recibió, si está convencido que lo tiene. Porque antes pregunté si era salvo, ¿se acuerda? ¿Somos salvos? Pues sí, amén, gloria a Dios, nacimos, ¿no? Pero la pregunta es si tenemos el Espíritu de Dios y si hemos vuelto a nacer. Y analizando las lecturas es cuando nosotros vemos que hay cosas en las que tenemos que seguir trabajando, mas no lo hemos alcanzado todo, ¿verdad? No hemos llegado aún a la meta, pero es bueno analizarlo y saber que nacer de nuevo es el gran cambio que Dios opera en el alma cuando se trae a la vida y dejamos las cosas que hacíamos antes, porque no puede ser que un cristiano siga viviendo como vivía antes. Y sí los hay, pseudo cristianos digo, porque no puede ser que un cristiano haya hecho todo, utilice los medios de gracia, haya hecho la confesión de salvación de fe, se haya bautizado, lea la Biblia, ore, o sea, haga todo lo que haga y termine haciendo las cosas que hacía antes. Hay una predicación muy famosa de Juan Wesley y algún día tal vez la haré porque es muy larga, que se llama El Casi Cristiano. Así es, usted le puede buscar en internet. Habla de todas las cosas que hace un cristiano y al final dice, es casi cristiano, pero algo le falta. Es tremendo, ¿no? Porque así podemos ser nosotros casi cristianos, cumplir con muchas de las cosas que nos pediría una iglesia o nos pedirían los patrones normalmente estipulados de una religión. No, el nacer de nuevo es ese gran cambio verdadero y profundo de que el pecado ya no tiene más poder en nosotros. Y eso es lo que dice, ¿no? Que nosotros rechazamos cuando uno estamos trabajando, cuando uno estamos en las actividades. Hay muchas tentaciones, distracciones para el cristiano, para ser probado, para ser tentado. Sin embargo, el cambio obra en toda alma por el todopoderoso Espíritu de Dios. Así que, pues, esperemos que ya hayamos nacido de nuevo y que seamos unas nuevas criaturas, porque dice que el que está en Cristo, ¿verdad?, nueva criatura es, y es estar en Cristo todos los días. Cada mañana te tienes que preguntar, ¿estoy en Cristo o estoy en la carne? ¿Estoy en Cristo o estoy en las cosas del mundo? Así que oremos. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra esta tarde. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que nosotros ya somos criaturas nuevas, renovadas, que tenemos una nueva vestimenta, que tú nos has renovado a través del conocimiento de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esta tarde tú nos lo recuerdas, que nos has despojado del viejo hombre y ahora somos nuevas criaturas en ti, cada día. Que nosotros queremos agradarte, Señor, en mansedumbre, en paciencia, soportándonos unos a otros con amor, de tal manera que tú nos perdonaste, así también nosotros podamos hacerlo con los demás. Gracias, Señor, porque nos recuerdas todas estas cosas y que nos tenemos que vestir del amor, que es el vínculo perfecto como hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por la paz que derramas en nuestros corazones, con los que fuimos sellados con tu Espíritu Santo en este cuerpo, y te pedimos que podamos ser agradecidos por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén.